Entonces, miren, el texto lema, chicas, que están ahí, es Primera de Corintios 7:34, y se los quiero leer en dos versiones. La versión 60, que es la que comúnmente usamos, dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y quiero que vean que lo primerito que nos dice este versículo es que hay dos etapas diferentes en la vida de una mujer. Una etapa de ser doncella, o sea, una etapa de soltería, una etapa en la que tú, jovencita, estás soltera. Y la etapa de casada, que es como la etapa que estamos viviendo las 5 que estamos en este equipo, ¿sí? Y no es que una etapa sea mejor que la otra, son hermosas las dos etapas, pero tienen retos diferentes y tienen oportunidades diferentes. Y quiero que ustedes, chicas, y también las más grandes, para que ustedes aconsejen a las más jóvenes, vean cuáles son las oportunidades y los retos de la etapa de la doncella o de la etapa de la soltera, ¿sí? Entonces, voy a volver a ver el versículo. Lo siguiente que ese versículo nos dice es que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Entonces, una de las cosas que nos dice este texto es que la soltería, este tiempo de ustedes, jovencitas, es un tiempo para cuidar de las cosas del Señor. Y este cuidar es para ser santas. Y yo quisiera que ustedes, si quieren compartir también ahí por el chat, o si quieren, ahorita alguien me levanta la mano si quiere participar, ¿qué es esto de ser santa? Porque como que es una palabra que a lo mejor nosotros pensamos la escuchamos y nos suena como muy religiosa, pero yo no quiero que ustedes piensen en religión cuando escuchamos santa, porque no tiene nada que ver con ser religioso, ¿sí? Hay personas que al escuchar esta palabra pueden pensar en cosas como prohibiciones de que, ay, no, tiene que ser santa, no hace esto, no hace aquello, no consume estas cosas, se viste de esta forma, no habla así, bla, bla, y son muchos, no, y eso no es ser santa, ¿sí? La santidad o ser santa tiene que ver más bien con desarrollar un gusto por las cosas que le agradan a Dios. Eso es ser santa. Miren, Dios nos dice en la Biblia que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Es decir, Él nos está invitando a parecernos a Él, a que nosotras desarrollemos características como las de Dios. Una característica de Dios, pues es que Él es santo, ¿sí? Entonces, Él es amor, entonces nos invitas a nosotras a aprender a amar y desarrollar características como las de Dios. Eso es ser santo, parecernos a Dios. Que cuando alguien te vea, diga, ah, bueno, en lugar de pensar en Laura, diga, ay, se parece mucho a Dios. O sea, piensen en Dios cuando te vean a ti. Y eso es ser santa. Entonces, una de las cosas que queremos que a ustedes se les quede bien, bien grabado es que tus años de juventud y tus años de soltería están llenos de propósito. Tienen el propósito de que tú seas santa. Para este tiempo en que tú eres una señorita y que no estás casada, es un tiempo para que tú te prepares y seas santa. Entonces, miren, ¿y cómo se hace esto de ser santa? Porque suena así como muy, pues parece algo difícil, y ya nos decía ahorita, me dice, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, porque no es algo que ustedes hacen solas, ¿sí? Es la obra del Espíritu Santo. Entonces lo que el Espíritu Santo va a hacer, va a empezar a trabajar contigo en equipo, o sea, van a hacer equipo ustedes con el Espíritu Santo para crecer en santidad y parecerse más a Dios. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace para que ustedes se parezcan más a Dios es usar la Biblia, la palabra. Miren, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Y lo dice, tu palabra es verdad. Entonces, chicas, esto quiere decir, miren, quiero que pongamos mucha atención. Tu palabra es verdad. Quiere decir que el Espíritu Santo usa la Biblia para santificarnos o para hacer que nos parezcamos más a Dios, ¿sí? Y la Biblia, este versículo dice que es la verdad. Y es bien importante que entendamos qué es la verdad, porque esta época que nosotras estamos viviendo es una época de ideologías. ¿Sí han escuchado esa palabra, ideología? Ideología de género, ideología de esto y del otro.
¿Y saben qué? Eso son ideas, por eso es ideología. Pero la verdad no son ideas, la verdad es absoluta y la verdad es la palabra de Dios. Y ustedes tienen que crecer en la palabra de Dios, no en ideologías. Entonces, chicas, el Espíritu Santo quiere santificarlas o hacerlas parecerse más a Dios a través de la palabra. Pero la palabra de Dios no va a venir a ustedes de manera instantánea o por ósmosis o de manera mágica. O sea, ustedes no se van a acostar y van a poner la Biblia ahí y a la mañana siguiente ya van a levantarse sabiendo toda la Biblia. No. Entonces, por eso es un trabajo en equipo. Ustedes tienen que trabajar en equipo con el Espíritu Santo para que esto suceda, ¿sí? La santificación o la santidad, aunque suene así como una palabra que no usamos mucho, es bien, bien necesaria. ¿Por qué? Porque nos capacita para la vida en esta tierra, o sea, aquí, y también para la vida por la eternidad, o sea, allá donde vamos a estar en el cielo. ¿Por qué digo esto? Bueno, fíjense lo que dice bien otra vez este versículo. Ahora lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y dice: los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. De ahí nosotros sacamos el nombre de agradarles. Esto quiere decir que otro de los propósitos de la soltería o de estar joven es que ustedes se ocupen de agradar a Dios, pero no solo con lo que hacen, también con lo que piensan. Y debe ser primero con lo que piensan. ¿Saben por qué? Porque según como tú pienses es como vas a actuar. Tú vives de acuerdo a lo que piensas. Hay un Proverbios 23:7 que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que nos está diciendo, como tú piensas, lo que tú guardas y atesoras en tu corazón, así es como te vas a comportar. Y Dios quiere que tú le agrades tanto en lo que tú piensas como en lo que tú haces. Entonces les decía, este asunto de que el Espíritu Santo trabaje en nosotras para hacernos parecer más a Dios es indispensable, es bien necesario que lo haga a través de la Biblia, porque tenemos que aprender a pensar bíblicamente. A mí, una vez una amiga me dijo: ¿sabes qué, Fabi? Antes de que pienses, tienes que aprender a pensar. Y yo dije: ay, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo que antes de pensar tienes que aprender a pensar? Y me dijo: sí, antes de que tú pienses con tus razonamientos, con tus ideas o con las ideas del mundo o con lo que viste en YouTube, en Facebook, en Instagram o en donde sea, inclusive si es otro libro que no es la Biblia, tú tienes que aprender a pensar bíblicamente. Tienes que filtrar todo por la Biblia para saber si es algo agradable a Dios. Entonces, chicas, les decía, uno, es una invitación, tu soltería es una invitación a que tú uses tiempo para alimentar tu cerebro. Hay una frase que te quiero compartir, es de una autora que escribe libros para mujeres y cristiana, obviamente, y ella escribió esta frase, dice: una mujer fuerte prepara su mente, busca vencer su ignorancia, lee y estudia con regularidad las escrituras a fin de entrenar su mente para pensar como Jesús piensa. O sea, es un entrenamiento. La soltería, chicas, o ustedes que están tan jovencitas, este tiempo, chicas, es un tiempo para entrenarse. Es un tiempo para que ustedes se entrenen para su vida de adulta, ya sea que se casen o no. Es un tiempo para capacitarlas, ¿sí? Si ustedes se casan más adelante, pues es todo lo que ustedes puedan aprender les va a servir para enfrentar los retos del matrimonio, porque tiene muchos retos, para enfrentar los retos de la maternidad si les da hijos Dios también, para enseñar a sus hijos. Pero si no se casan, también las va a capacitar para tener un espíritu contento. Porque muchas veces pasa que que las amigas empiezan a casar y de repente yo no tengo novio, no me caso y no me llega el príncipe azul. Y entonces, ¿qué creen? Que empiezo a sentir celos o empiezo a tener descontento. ¿Por qué a mí no, Dios no me da un novio? ¿Por qué yo no tuve hijos? ¿O por qué no me dio esto? ¿Sabes qué? Si tú te preparas bien en tu mente, tú fortaleces tu mente con la palabra de Dios, tú no vas a estar buscando eso, no vas a estar con descontento. Entonces, la santificación te prepara para vivir bien aquí en la tierra, para enfrentar los retos de tu vida de adulta, sea que te cases o no, pero también para la eternidad. Otra de las formas en las que te prepara este asunto de parecerte más a Dios, el Espíritu Santo, a través de la Biblia,
es que te ayuda a enfrentar las tentaciones de la juventud. Y díganme si no, chicas, hay muchas tentaciones que tienen que ver con el descontento a la edad de ustedes. Y yo se los digo porque ya pasé por ahí. A veces podemos tener descontento porque no le gustamos al muchacho que a nosotras nos gusta, ¿sí? O a lo mejor ya a él le gusta otra. Tenemos descontento porque a lo mejor no tenemos la aceptación que otras chicas sí tienen. O sea, un grupo de amigas y yo quisiera ser parte de ese grupo de amigas y como que no encajo. O tenemos descontento porque no tenemos el reconocimiento que la otra joven sí tiene. O porque no tenemos el guardarropa que quisiéramos tener. O no tenemos el aspecto físico que quisiéramos tener. Sí o no, algunas hasta juegan y dicen, yo me operaría la nariz, yo me haría esto. Y hay muchas cosas de descontento en esta edad que tú tienes. Pero si tú aprendes a llevar tus pensamientos a Cristo y aprendes a desarrollar la mente de Cristo, sabes que tú ya no vas a andar buscando estas cosas, es más, ni te van a importar tanto, porque tú te vas a dar cuenta que todo esto de andar buscando amor, o sea, en un chico, aceptación, reconocimiento, todo eso, ya lo tienes en Cristo, porque Él te ama, Él murió por ti en la cruz, Él te aceptó tal y cual eres, sin operaciones y tal y cual como te encontró, Él te reconoce como su hija, o sea, todo eso ya lo tienes, pero lo tienes en Cristo y tienes que aprenderlo, ¿sí? Entonces, por eso te digo que a nosotros este asunto de prepararnos en este tiempo nos sirve para esta etapa de vida, para este tiempo, para allá, pero también para el cielo. ¿Por qué? Bueno, déjenles comparto otra frase de un pastor muy viejito, pero muy sabio. Este pastor se llama J.C. Ryle y él escribió el cielo de esta forma. Él dice, el cielo es esencialmente un lugar santo, donde todos sus habitantes son santos y sus ocupaciones todas son santas. Esto quiere decir, chicas, que en el cielo pues todo es santo. Dios que llena los cielos de los cielos es santo. Y lo que hacen los ángeles ahí es estarle diciendo que es santo, santo, santo. O sea, lo están adorando. Todo lo que hacen es santo. Todo lo que sucede en el cielo es santo. Si tú no puedes disfrutar de las cosas santas aquí, ¿por qué crees que las vas a disfrutar allá? Por ejemplo, un pez disfruta el agua, obvio porque es un pez, pero disfruta el agua porque para eso nació, ¿sí? Un ave disfruta volar porque Dios lo hizo para eso. Tú, chica linda, hermosa que crees en Cristo Jesús, tú debes disfrutar las cosas santas porque para eso te hizo nacer de nuevo el Señor, para que vivas para Él, para ser agradable a Él, ¿sí? Entonces puedes disfrutar esas cosas. Y este tiempo de la soltería, de que ustedes están solteras, son para que aprendan a disfrutar las cosas santas, las cosas que le agradan a Dios. Sí, vamos a ponerlo así para que lo entendamos más. Entonces, ¿cómo disfrutamos las cosas que le agradan a Dios? Disfrutar leer la Biblia. Yo sé que algunas batallamos a veces para desarrollar ese hábito, pero cuando ya lo logras, de veras que es algo que disfrutas, ya no es un peso. Cuando disfrutar cantarle a Dios, porque si eso vamos a hacer por toda la eternidad, ¿por qué no disfrutarlo aquí? Disfrutar el estar en comunión con nuestros hermanos en la iglesia, porque al final de cuentas allá en el cielo va a haber una multitud de naciones cantándole a Dios. Imagínense, de cada pueblo y cada nación va a haber personas representadas ahí cantándole a Dios. Imagínense ese concierto enorme que vamos a estar haciendo. Vamos a estar en un concierto eterno, chicas. Entonces, esas cosas deberíamos de poderlas disfrutar desde ya, o sea, que tú disfrutes de tus amigas, que disfrutes de cantarle como loca a Dios, de leer la Biblia y de hacer ese tipo de cosas, disfrútalas ya, ¿sí? Entonces, por eso también la santificación o estar aprendiendo a conocer a Dios y parecernos a Él es algo que debemos disfrutar desde aquí y nos prepara para lo que vamos a hacer por la eternidad. Y entonces, lo que quiero que se les quede bien grabado, chicas, con estos versículos, una, que su soltería tiene propósito. El hecho de que ustedes sean ahorita solteras tiene el propósito de que se preparen para agradar a Dios en todo lo que hacen, con todo lo que piensan, con su cuerpo, con su espíritu, para ser santas, es lo que dice este versículo. No desperdicien su soltería, por favor. Y el otro objetivo de su soltería es que ustedes entrenen su mente, ¿sí? O sea, que ustedes aprendan a pensar bíblicamente también. Por eso este versículo nos dice, las solteras piensan en cómo agradar a Dios con lo que hacen, ¿verdad?
bueno, buscan cómo agradar a Dios con lo que hacen y con lo que piensan. Y entonces una definición de ser santas, de acuerdo a este versículo, sería: ser santa es ser agradable a Dios en todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Entonces, por eso nos llamamos agradables y por eso queremos llamarlas a ser agradables a Dios en todo lo que hacen y con todo lo que piensan. Entonces, no sé si aquí tengan una duda o nos quieran comentar algo. Creo que ahí hay unos comentarios por el chat, pero bueno, esta es mi participación y espero haberles dejado claro por qué escogimos este versículo, ¿verdad? Y por qué queremos que se vuelva lema también para ustedes, que cada vez que ustedes tengan allá alguna duda, alguna situación, recuerden: yo nací para agradar a Dios. Yo puedo agradar a Dios en mi soltería, porque esto me va a preparar para mi vida adulta, sea que me case o no.